La definición dice, es la definición de un plano. Es la definición de un plano. Pues vamos a definir un plano. Definición. Sea P un punto en el espacio y N un vector dado diferente de cero. Entonces, el conjunto de todos los puntos Q ¿Todos los conjuntos de qué? ¿Perdón? El conjunto de todos los puntos Q para los cuales PQ.N. ¿Cómo disculpe? Para los cuales PQ.N es igual a 0. Constituye un plano en R3. Y les voy a dar como ejemplo el siguiente. Consideren el punto P de coordenadas dos, 5 y 1. Ese es el punto P. Y el vector N de coordenadas 1, menos 2, 3. N de coordenadas 1, menos 2, 3. Con esos dos elementos, o sea, con ese punto y ese vector, encuentren la ecuación del plano.
Chequen la definición y con ayuda de la definición encuentren la ecuación del plano. Esa es la idea. Profe, ¿la quiere en forma cartesiana o paramétrica? En forma cartesiana primero. Ok. ¿Ya la tienes? En eso antes, espere. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo van? ¿Alguien ya lo tiene? Tengo una idea de cómo se resuelve, pero no estoy muy segura. Por 2. A ver, ¿cuál es la idea que tienes? Ah, bueno, tengo que llegar a la forma de AX más BY más CZ más D, ¿no? Ajá. Y el punto que nos dio no, el vector, perdón, el vector podría tomar los valores de A, B y C, ¿no? Ah, no sé. ¿Por qué? Por teorema de Brandon. No, pero Brandon ni se ha manifestado el día de hoy. ¿No? Sigue sin manifestarse. Profe, ¿Sí? ¿usted tiene la respuesta? O sea, si le digo y lo que me salió, ¿me puede decir si estoy bien o no? Sí, sí puedo. A ver. Es 34x menos 4y menos 14z igual a 0.
Ajá, ¿y ahora qué hago con esa información? Esa es la ecuación del plano. Bueno, a mí me salió, pero no sé si estoy bien con lo que hice. Ah, ya. ¿Cómo lo hiciste? A ver, dime cómo lo hiciste. Pues ocupar la fórmula vectorial para calcular un plano que nos dice que este veces un vector, bueno, ajá, pues un vector, un punto, más ese veces otro vector. Y Ah, ya. No, pero a ver, hay una diferencia, mira. Lo que tú estás haciendo es lo siguiente, tú tienes dos vectores. Si yo tengo dos vectores, con esos dos vectores yo puedo construir un plano. Este plano, la construcción de este plano sería como tú nos estás diciendo. Es decir, si yo tengo estos dos vectores, tú lo que estás construyendo es el plano, digámoslo así, que está soportado por esos dos vectores. O sea, el plano que está generado por estos dos vectores. Pero aquí la diferencia es que el vector que yo tengo, fíjate, a ver si se entiende la diferencia, ¿sí? Tú, vaya, primero, ¿sí está claro lo que tú estás haciendo? O sea, ¿es esto lo que estás haciendo? ¿Sí, sí comprendes la idea? sí, Ok, ahora, lo que nosotros tenemos es algo distinto, fíjate. Lo que dice es que un plano es una cosa por aquí, de tal manera que yo tengo un punto P en el plano y tengo un vector no en el plano. ¿Quién sabe dónde está ese vector? Tengo un vector de tal manera, dice de tal manera, que si yo tengo aquí un punto Q, o sea, el plano está formado por estos puntos. Este punto Q, todos los puntos. Pero estos puntos lo que cumplen es que el vector PQ, este vector PQ, multiplicados con el producto punto, con este vector N, esto me va a dar 0. Esto es lo que dice la definición. O sea, dice la definición. Dado ya le entendí. dado un punto P y un vector N, entonces el plano está formado por los puntos de tal manera, o sea, cada punto, cuando yo construyo este vector PQ y multiplico este vector PQ por el vector N, esto me va a dar 0. Ya Esa lo es la tengo, profe. definición del plano. Entonces, aquí, si yo tengo otro punto que le llame R, por ejemplo, entonces, para que R esté en el plano, necesito que el vector PR multiplicado por N vuelva a ser 0. Esa es la idea. A ver, ¿qué decían? ¿Ya lo tienen? Yo ya lo tengo. A ver, ¿cómo lo hiciste? Ahora sí ocupé su formulita, pero también ocupé lo de AX más BY más CZ más D para A poder ver, completar lo que me faltaba del valor. Pues multipliqué las coordenadas del vector por el punto. O sea, sería 2 por 1 menos 2 por 5 y 3 por 1. ajá, Y después nada más busqué un valor que me diera igual a 0 y ya cada uno de estos valores tomó el valor en AX, BY y CZ. pero lo haces muy complicado. Ay, profe, es que así soy. A ver, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harías si fuera más, no más fácil, pero digo, es que tú, no sé cómo lo haces. O sea, multiplicaste, o sea, a ver, ¿qué datos tienes? Tienes el punto P. ¿Quién es el punto P? Ay, ¿Qué P coordenadas de tiene P? coordenadas 2,5,1. Y el vector N, 1, menos 2,3. ahí está. Esa es la información que tienes. Ahora tú decías que multiplicas 1 por 2, Así es. y entonces tienes 2. Y luego, Menos 10 por 2, menos 2 por 5 y 1 por 3, pues 3. ajá, Y esto me tiene que dar igual a 0. ajá.
Entonces ya nada más busqué un valor que satisfaciera, bueno, que me diera el 0, ¿no? Y ya lo sustituí en lo que dije. Sí, ajá. Ah, Es que no, no te entiendo. Profe, A ver, sí, mira, tu respuesta es correcta. ¿De acuerdo? Nada más aquí hay una situación. Vamos a ver cuál es el motivo de hacer estas operaciones y de tener ese número que te dé el 0. ¿Sí? O sea, sí está bien. O sea, tu respuesta sí es correcta. Creo. Aunque el -10 como que no me convence. Pero bueno, a ver. ¿Conocen el punto Q? ¿Conocemos el punto Q? no. no, No. ¿Es un punto fijo? no. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo le podemos llamar? Bueno, yo le llamé X1, Y1, Z1. Puede ser X, Y, Z, ¿sí? Porque si vas a usar X1 es porque tienes otro punto y al que le vas a llamar X2. Entonces aquí no es necesario, tienes X, Y, Z. Ese es el punto Q. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Ahora bien, ¿quién sería entonces el vector PQ? Sería Q menos P. Q menos P, ¿y ese quién es? ¿Cuáles son las coordenadas de ese vector? Sería X menos 2, Y menos 5 y Z menos 1. X menos 2, Y menos 5 y Z menos 1. Ese es el vector PQ. Y la definición me dice que debo multiplicar ese vector PQ punto N. Entonces hay que multiplicar PQ. ¿Me puede repetir el vector PQ, por favor? Claro. Es el X menos 2, Y menos 5 y Z menos 1. Entonces va a ser X menos 2, Y menos 5, Z menos 1, punto N. Entonces, tenemos que multiplicar el vector PQ punto N y el resultado igualarlo a 0. Y ahí va a surgir ese número del cual tú dices, Jocelyn. A ver, háganlo y es vamos a que ver yo soy hacer. maga, profe. Yo me salté todos esos pasos. No te escuché, no te escuché. Yo soy maga, yo me salté todos esos pasos. Tú te saltas todo eso y ya. ¡Suas! Apareces el resultado.
tampoco no. ¿Qué pasó? ¿Ya salió? Ya, profesor. Entonces, ¿para todos ya les salió la ecuación del plano? Ya. ¿Cómo queda? X menos 2y Ujú. más 3z más 5. Igual a 0. Esa es la ecuación del plano. Así es. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuál era el vector normal? ¿Me lo pueden decir? Es el de... Oye, lo tengo aquí. 1, menos 2, 3. Y ya. Este es el vector normal. ¿Qué relación hay entre el vector normal y la ecuación del plano? Los valores que dije, ¿no? Que tiene, que sería A, B y C. Que el vector normal corresponde a los coeficientes de las variables en la ecuación del plano. Entonces, si yo les doy la ecuación de un plano, podríamos encontrar el vector normal. Ahora, vamos a trabajar un poquito. Si yo tengo x menos 2y más 3z más 5 igual a 0, ahora vamos a encontrar lo que estaba haciendo su compañera hace un momento. Vamos a encontrar los vectores que generan el plano. O sea, es lo que les comentaba es esto, ¿no? Este plano, la información que yo tengo de este plano que acaban ustedes de encontrar, sí, porque les digo acabamos y van a decir acabamos. Ajá. La ecuación de este plano que ustedes acaban de encontrar, lo que tengo es este punto P y tengo un vector que es normal al plano. Que sea normal al plano quiere decir, así lo construyeron, que este vector es perpendicular o es ortogonal a cualquier vector que esté en el plano. Cualquier vector que esté en el plano, el que sea, cuando yo hago el producto punto con n, eso me da 0. Así lo construyeron. Porque está en el plano todos los puntos que al combinarse con P como vectores y lo multiplicamos por el vector n, que es el vector normal, esto me va a dar 0. Entonces, este vector es un vector normal al plano. Ahora lo que yo quiero encontrar es dos vectores U y B que estén en el mismo plano, pero que lo generen. O sea, quiero los vectores que generan al plano. ¿Cómo lo harían? ¿Podría ser tomándolo desde el origen? Pero ¿cómo lo haremos? Pues con la fórmula que dijo mi compañera, ¿no? Donde una variable por un vector más una variable por otro vector. Pero más bien es al revés. O sea, si tengo la ecuación cartesiana, quiero llevarlo a la ecuación paramétrica, que es la que dijo ella. Pues igualamos cada valor, ¿no? Por ejemplo, X lo igualamos a un parámetro T, a menos 2Y a un parámetro T, bueno, otro parámetro y así con Z, ¿no? Perdón, es que va pasando el tren. Ahora sí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si tengo la cartesiana y la quiero llevar a la paramétrica. Despejar nuestras variables. ¿A cuál despejamos? Despejar a Y, ¿no? ¿A Y? ¿Te gusta Y? ¿Cuál es más fácil despejar, Dulce? X porque pues, ya está sola. X ya está sola. O sea, X no tiene coeficiente. Bueno, tu coeficiente es 1. Podemos despejar Y. Y está bien. O sea, es más, vamos a despejar Y. ¿Sale?
¿Cómo queda el despeje de Y? Va, entonces, a ver. Primero, despejamos Y. O despejen X o despejen Z, el que ustedes quieran. Ya despejamos una de ellas. Ya cuando las despejé, ¿qué paso seguiría? Habrá dos parámetros, Carlos. Sí, o sea, sí va a haber dos parámetros, por eso, pero ¿cómo encuentro esos dos parámetros o cómo llego a esos dos parámetros? O sea, primer paso, despejamos una de las variables, la que ustedes quieran. Generalmente la que se les haga más fácil, pero puede ser cualquiera. El procedimiento es correcto. Nada más hay que despejar una variable. Ya, despejamos la variable. Y después de que despejamos la variable, ¿qué hacemos? ¿Me escuchan? XD. Sí. ¿Mande? No, es que no, es que yo quería hablar, pero ya se me fue la idea. Es que no agarraba el micrófono. Pero Ya. bueno, ya, ni modo. ¿Qué sigue entonces después de despejar las variables? La variable. ¿Podríamos factorizarlo? Se puede, pero vas a dar un paso atrás. Creo que tengo una idea, profe, no sé. A ver. Después de despejar las variables, o sea, tenemos que regresar a donde esos valores valían a X. No, espera, deje como no deje como no Espera. Profe, creo que tengo una idea. A ver, dime, Dulce. Pues es que mi compañero en el chat escribió que como teníamos, va a haber dos constantes que van a ser arbitrarias, pongamos que es F y T. Ajá. Podríamos hacer una suma, ay, se me fue la palabra, un inverso, ay, bueno, usted me entiende, Sí, te entiendo. Ajá. una suma, ay, un inverso aditivo podríamos hacer con esas variables, ¿no? Ahí ya no te entendí. ¿Para qué un inverso aditivo? Profe, ¿no nos falta la variable S? Porque es T y debemos llegar a T y S, ¿no? Que es una variable que tenemos que llegar después de igualar. Pero, a ver. No sé si nos falte. Lo que tenemos es esto. Ajá, por eso después de igualar las X, le podemos agregar T y S a cada uno. Porque no es que Dice no- Dulce o sea, Dulce ya tiene una idea de cómo agregar esa S y esa T. no pueden ser arbitrarias, nada más así. Van a ser de hecho van a ser parámetros, pero ¿cómo los introduces a la ecuación? O sea, ya despejaste. ¿Cuál despejaron? Dulce, ¿cuál Y, despejaste? Tú, Y. Dulce, Yo X. X, va. X o Y, cualquiera. Ya despejaron. Ahora, si ya despejaron, ¿ahora qué sigue? ¿Cómo introducimos el parámetro T? A ver, piénsenle.
¿Qué pasó? ¿No se les ocurre? ¿Podríamos darle un valor allí? ¿Qué valor le darías ayer? 0. 0. Si le damos valor a y igual a 0, es muy particular. ¿Qué valor nos conviene darle a y? 2. Yo le puse ese. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le puso ese? Ah. Es que lo están poniendo en el chat. Si ustedes ven el chat, ahí tienen la solución. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Disculpe, profe. Sí, te disculpo, Carlos. No, pues es que ahí está la solución. A ver, observen el chat y vean la solución. Ahora díganme qué valor le está dando a y. Bueno, a ver, aquí, 2 Carlos, positivo, ¿no? Carlos, no, ¿cómo 2 positivo? Carlos está despejando X. Si él despeja X, ¿qué variables le quedan libres? Y y Z, Y y que Z. cambia por S y T. Y y Z. Entonces, ahí va a usar Y. A Y le está dando el parámetro S. Y a Z le está dando el parámetro T. Esa sería la forma de introducir los parámetros. ¿Qué pasa si yo despejo Y? ¿Qué variables me van a quedar libres? X y Z. X y Z. Entonces, a X le tengo que dar un parámetro y a Z el otro. Y si yo despejo Z, me van a quedar libres X y Y. Y entonces a X le daría un parámetro y a Y le daría el otro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Creo que sí. A ver, ¿tú qué despejaste, Jocelyn? X y Y, por si acaso. Ah, las dos. Sí, por si Ah, las acaso. tres. No. Las dos. Entonces, a ver, despejen una y a las dos variables que tienen libres, usen un parámetro diferente para cada una de ellas. Y cuando ya lo tengan, alguien lo tenga, me lo dicta, por favor. Carlos, a ver, díctame Pues cómo quedó tu despeje primero. ¿Cómo, perdón? Disculpe, no, profesor. que diga lo de mi compañero. Carlos, ¿cómo quedó tu despeje primero? ¿Tú a quién despejaste? Ahí, como le indiqué, fue a X. ¿Cómo te queda el despeje? X es igual a 2Y menos 3Z menos 5. Va. ¿Y entonces qué parámetros vas a usar? A Y le asigné el valor de S y Z el valor de T. Ahí están mis dos parámetros. Por lo tanto, ¿cómo queda tu ecuación? Mi ecuación quedaría 2S menos 3T menos 5. Entonces, ese es el valor de X en términos de los parámetros S y T. Por lo tanto, mi ecuación sería X, Y y Z. ¿A quién es igual X? 2S menos 3T menos 5. 2S menos 3T menos 5. ¿A quién es igual Y? S ¿Y a quién es igual Z? a T. Esta es la ecuación, es una ecuación paramétrica de este plano. O sea, este plano es lo mismo que este plano. Nada más que aquí la ecuación es cartesiana y aquí la ecuación es paramétrica. Como les decía, Carlos despejó X. Si alguno de ustedes despeja Y, van a tener otra representación paramétrica. Que va a ser S, una expresión,
coma t. O sea, va a ser diferente la expresión paramétrica, pero si lo hacen adecuadamente, pues las dos serían correctas, o las tres. Si alguien despeja z de aquí despeja z, entonces tendría una expresión paramétrica diferente. O sea, son tres posibles ecuaciones paramétricas, dependiendo el valor que estemos despejando. Entonces, esta sería mi ecuación paramétrica de este plano. Esta es la ecuación cartesiana del plano. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? De mi parte, no. ¿Alguien tiene dudas? Entonces, a ver, fíjense, fíjense. Con esto, nosotros podemos encontrar los vectores o dos vectores que generan al plano. Basta que separemos esta expresión vectorial en tres vectores distintos. Una que tenga S, otro que tenga T y otro que no tenga ni S ni T. Entonces, ¿cuál sería mi primer vector? O sea, voy a separar este en tres vectores distintos. Repito, uno que tenga S, uno que tenga T y uno que no tenga ni S ni T. ¿Cómo queda Uno esa? sería 2, menos 3, menos 5, ¿no? No, fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. Uno que tenga S. Nada más Ah, ok, S. ok. Sí, sí. Sería 2S, S, 0. 2S, S, 0. Este vector sería el que corresponde al parámetro S. Vean, es 2S, aquí ya no, S, y aquí no hay S, es 0. ¿Tú dónde vas? Más, no me estoy yendo, estoy aquí. Reina, tienes tu micrófono prendido. Perdón, es que mi perrito se iba a pelear. El siguiente vector, ¿cuál es? Menos 3t, Menos 3T, menos 3t, 0, 1. 0, Este t. T. Y el tercer vector, entonces ya tengo el vector que corresponde a S, el vector que corresponde a T, y necesito el vector que no tiene parámetro ni S ni T. ¿Cuál es? Menos 5, 0, 0. Menos 5, 0, 0. Y ahora sí, lo que pretendía hacer Jocelyn desde el inicio. Puedo quitar los parámetros y tendría S que multiplica a 2, 1, 0, más T que multiplica a menos 3, 0, 1, más el vector menos 5, 0, 0. Y entonces, si observan, ya tengo aquí dos vectores. El vector 2, 1, 0 y el vector menos 3, 0, 1. Estos dos vectores son los vectores que generan al plano y ese plano pasa por el punto menos 5, 0, 0. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Dudas? Profe, ¿podría volver a repetir eso que significa el menos 5,00, por favor? Sí. Aquí nosotros tendríamos este vector está multiplicado por el parámetro S. Y este otro vector está multiplicado por el parámetro T. Eso haría algo que se llama una combinación lineal de estos dos vectores. Eso significa que estos dos vectores generan a todo el plano. Y además, este punto, el menos 5, 0, 0, este punto o este vector no está multiplicado por ningún parámetro. Eso significa que este plano está generado por estos dos vectores y pasa por este punto. Es decir, este punto pertenece al plano y estos dos vectores lo generan. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, gracias. ¿Hay preguntas? ¿No hay dudas hasta ahí? Bien, ¿podemos hacer algo? A ver si me permite la computadora.
computadora hacerlo. Y tenemos el plano. Voy a poner el plano. El plano es X menos 2Y más 3Z más 5 igual con 0. Ese es el plano. El vector normal es el vector, bueno, lo voy a poner primero como punto, es 1 menos 2, 3. Es ese punto y ahora voy a ponerlo, voy a poner un vector, ¿sí? Entonces voy a poner un vector que inicie en el origen y que termine en el punto. Ese es el vector normal. El vector normal. Voy a moverlo, a ver si no. Es medio difícil luego mover en 3D. ¿Se observa el plano y el vector normal? Sí. Sí, profe. Nada más que fíjense, el plano pasa por el punto en X. El eje X es el verde, es este. El plano pasa en menos 5. No, en 5, perdón. Entonces, a ver, en el 500. No es que no se alcanza a ver. Entonces, a ver. Ahora bien, voy a trazar una recta. Una recta. Para mostrar por dónde cruzaría el plano. ¿Dónde se intersecta el plano y la recta? Aquí está. En el punto C se intersectaría el plano y el vector. Y entonces, si se fijan, el vector sería ortogonal al plano. Entonces, ahí está. Esa es la gráfica. Ahora bien, aquí estamos viendo que el vector 2, 1, 0 es uno que genera el plano. Entonces, sería el vector 2, 1, 0. ¿Sí? Es este. Si se fijan, es 2, 1, 0. Entonces, está en el piso. O sea, está en el plano horizontal. Y este vector yo lo puedo trazar como vector. Es ese vector. Y el otro que encontramos es el menos 3, 0, 1. Está aquí. Está en el plano XZ, porque en Y vale 0. Y entonces igual puedo trazar un vector que vaya desde el origen. Entonces, fíjense, estos dos vectores generan al plano. Si se fijan, de alguna forma el plano es paralelo a estos dos vectores. A ver si se alcanza a ver. Vean. Esos dos vectores, de alguna manera, el plano como que es paralelo
al plano que formarían ellos. Entonces, estos son los que generan a este plano. Y el punto, menos 5, 0, 0. No, perdón. 5, 0. No, sí. Sí, menos 5. Menos 5, 0, 0. Este punto, ¿dónde está? Le llamo F. Está aquí. Si se fijan, el punto, el eje X es el rojo. Y el punto está en el plano. Entonces, este es el punto. Estos son los vectores que lo generan. Este es el vector normal. Y este sería el plano. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte, no. Nadie O sea tiene... que los de la ecuación S sería S 2,1,0 y T menos 3, 0 y 1 son los que generan el plano. Sí. Y ya este de menos 5, 0 y 0 es como el punto en el plano. Sí. Ah, gracias. Aquí la cuestión es que, fíjate, a ver si se observa. Es que es un poquito complicado porque es el 3D. Si observamos el plano, o sea, esos vectores no generan un plano. Generan una familia de planos. Si yo, por ejemplo, vean, en lugar de ponerle 5, le voy a poner 0. Voy a ponerle 0. O sea, voy a generar otro plano. El plano que voy a escribir ahora es X menos 2Y X menos 2Y más 3Z igual con 0. Y fíjense el plano que se está generando. Ese plano podría decirse que realmente es el que está generado por esos dos vectores. Si yo en lugar de ponerle 0, le pongo igual a menos 2, vean lo que pasa con el plano. Entonces el plano sería paralelo. O sea, lo que generan estos dos vectores es un plano paralelo. Son planos, una familia de planos paralelos. Cuando yo le doy que pase por este punto, por ejemplo, si yo le puse menos 2, entonces esa familia de planos va a tomar uno solo y es el que pasa por menos 2. Ya no por menos 5. Aquí este estaba pasando por menos 5. Si yo le pongo igual a menos 2, va a pasar por menos 2. Y entonces lo que tengo es una familia de planos paralelos. Si yo le pongo 0, ese plano es el que ustedes van a estudiar en el curso de álgebra lineal. O sea, en un curso de álgebra lineal, ustedes van a estudiar planos, pero que pasan por el origen. Y esos planos que pasan por el origen, ustedes los van a ver como ecuaciones de este tipo en el curso de álgebra. Y para encontrar los vectores que generan a este plano, van a tener que hacer un trabajo parecido y tendrían los vectores generadores. Nada más que los planos en álgebra lineal no pueden pasar por otro lado que no sea el origen. No existen traslaciones. Entonces, este plano no se estudiaría en el curso de álgebra lineal. El plano que se estudia en el curso de álgebra lineal no tiene término independiente, solamente tiene término en X, en Y y en Z. Esta es la ecuación de un plano. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista geométrico.
desde el punto de vista geométrico, lo que tengo son esos planos. Desde el punto de vista algebraico, lo que yo tengo es este plano y estos vectores. Entonces, repito, esta parte del curso toca mucho lo que es álgebra lineal, porque tenemos un plano y podemos trabajar con ese plano. El plano lo tengo expresión algebraica, cartesiana, expresión algebraica, paramétrica, y lo tenemos en GeoGebra. Afortunadamente ya tenemos el GeoGebra, lo tenemos en una expresión gráfica. Entonces eso es el plano. Y sí, este plano pasa, si se fijan, está generado por el vector 2, 1, 0 y el menos 3, 0, 1, y pasa por el punto menos 5, 0, 0. Entonces, si yo aquí nada más dejo ese, lo que voy a tener es el mismo plano, o sea, un plano paralelo, pero que pasa por el origen. Si le pongo el menos 5, entonces es un plano que pasa por el punto menos 5. ¿Sí está claro? ¿Sí se entiende? Sí, profe, Sí, es como lo sí. que decíamos de las pendientes, ¿no? Cuando le agregamos el término independiente a la ecuación de la recta, que se vuelven paralelas. Son paralelas y pasan fuera del origen, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? Nada más que aquí lo estamos viendo en 3 dimensiones. O sea, es un plano, ya no es una línea recta. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? De mi No. parte no, profesor. Profe, yo tengo una duda. Ya ve que había dicho que podríamos despejar cualquiera. Y en este Sí. caso lo hicimos con el de X. Y si fuera con Y o Z, ¿sería igual? O bueno, yo digo que sería diferente, pero no sé, no estoy segura. ¿Tú despejaste otro que no fuera X? Supongamos que yo hubiera despejado Y y pues Pero ya ve que aquí, mira, te pregunto para dibujarlo. O sea, si alguien despejó Y desarrolló todo el trabajo con Y, ¿lo tendría? ¿Quiere que lo hagamos? A ver, Vale, pues. voy a dejar de compartir un momento para que no se me apague la computadora, ¿sí? Entonces, despejen, por ejemplo, Y, parametricen, y vamos a dibujarlo y vamos a ver qué pasa con ese plano. Lo que podría cambiar serían los vectores, ¿no? O sea, el plano es el mismo, porque yo dibujé este plano. Entonces el plano no lo voy a cambiar, más bien voy a encontrar otros vectores que generen el mismo plano. Entonces, si despejamos Y, ¿cómo queda el despeje? ¿Ya lo tienen? Y es igual a X más 3Z más S sobre 2. Ok, un medio de X más 3 medios de Z, De ¿sí está bien? Z, sí, más... Ay, Más sí, 5 ay, medios. 5, sí, pensé que era de S. No, es un 5. A ver. No, Ajá. es mi letra la que estaba mal. No, te estás mofando de mi letra. No, no, es un 5. Ay, no. Sí, es un 5. Ya se puso triste el 5. Ok. ¿La parametrizada cómo queda? Aquí, ¿cómo le llamaste a X? S. S. A Z, T, Sí. supongo. ¿Y quiénes serían? Entonces, Y sería... Así estamos, ¿verdad? Sí. De aquí yo tendría que, entonces, mi solución sería X, pero X es S. Lo voy a poner acá. X, que es S, Y. Y Y es toda esta expresión. Sería un medio de S más 3 medios de T más 5 medios. Coma Z, pero Z es T. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Y aquí separo.
De una vez ya voy a separar las variables, los parámetros. Entonces va a ser S, que multiplica a 1, 1 medio, 0, más T, que multiplica a, aquí está la coma, aquí está la separación, multiplica a 0, en X no, en la primera coordenada no va a T, en la segunda multiplica a 3 medios, y en la tercera es 0. Más, y aquí el punto ahora es 0, 5 medios, 0. Entonces, lo que tendríamos que ver es qué pasa con este vector y este otro vector, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, compañero? Nada más sería 1 en T, ¿no? Disculpe, profe. Ajá, al final. Aquí, a ver, perdón, Ahí, ¿qué profe. hice? Aquí sí, es cierto. Sí, perdón, aquí va un 1. ¿Sí, bien? Entonces, a ver, vamos a ver los vectores. O sea, vamos a dibujar. Les repito. El plano es el mismo. Entonces, pues yo estaría dibujando el mismo plano. Voy a ocultar el plano el que pasaba por 0. Ahora, lo que tengo que hacer es ahora dibujar estos dos vectores. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok, entonces dibujo esos dos vectores. Para ello había hecho esto. Entonces pongo, y el primer vector es 1, 1 medio, que le voy a llamar 0.5 por comodidad, 0. Y este es, ¿dónde anda? Ah, a ver, voy a girar. No sé si observes. Que el punto lo está ubicando justo en el vector que ya teníamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí está. ¿Sí lo ves, compañera? Bueno, todo sí se ve. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, profesor. Profe, una pregunta con eso. Perdón, ¿cuál es qué? Una pregunta, digo. Sí. Está igual, nada más que más pequeño porque es diferente las coordenadas que usamos, ¿verdad? Solo por eso. Sí. Ah, vale. Sí, tenías razón. Sí, porque era 2, 1, 0. Y este es 1, 0.0. 0.50. Entonces es Por ejemplo, si ese vector no quedaría en el mismo, sobre el mismo vector, estaríamos haciendo algo mal, ¿no? quién sabe. Vamos a ver. No, lo que pasa es que a lo mejor quedaría de alguna manera girado. Vamos a ver con el otro. ¿Sí? A ver, el otro es el 0, 0.5. No, perdón, 1.5. Que sería 3 medios, 1. Fíjate. ¿Sí te fijas que este punto sí está en otro lado? Es este punto al que le llama H. Y entonces vamos a trazar el vector. Entonces el vector iría aquí del origen al punto H. Entonces, este vector lo voy a ocultar. ¿Sí está bien? Y oculto este vector. Y entonces ahora lo que tendríamos, espero se alcance a ver, lo que tendríamos sería un vector que va del origen. A ver, fíjense, ¿eh? Ya para ir terminando la sesión. Vean. Si yo hago la otra parametrización, es decir,
Si yo uso despejo Y, si despejamos Y, a ver si ahí se ve. Si despejamos Y, estos dos son los vectores generadores. Si observan, pasa lo mismo. O sea, como que el plano es paralelo al plano que generarían esos dos vectores. A ver, espero que ahí se vea. Les voy a hacer lo mismo. Imaginen que pongo el vector que pasa, perdón, el plano que pasa por el origen. Es decir, vean, está generado por esos dos vectores. Voy a poner aquí mismo los otros dos vectores. Fíjense, pongo los vectores que habíamos calculado en la anterior. Era este, que ahí no hay problema, simplemente es el doble del anterior, o sea, es el doble del pequeñito, y este, pero este sí es diferente. Entonces, si yo veo, miren, esos tres vectores están en el mismo plano, ahí estoy viendo de costado los planos, y entonces los cuatro vectores pertenecen al mismo plano. Entonces, lo único que estoy usando es que en el primer despeje estoy usando dos vectores. En el segundo, si despejo X, uso dos vectores. Si despejo Y, uso otros dos vectores. Pero los cuatro vectores que estoy usando deben estar en el mismo plano para que con dos de ellos yo pueda generar todo mi plano. Yo no necesito cuatro vectores para generar un plano. Para generar un plano necesito dos vectores. Para generar una línea necesito un vector. Entonces, esto se llama la dimensión del plano. La dimensión del plano es 2 porque necesito dos vectores para generarlo. Entonces, aquí el número de vectores que genera el plano me da la dimensión del plano y la dimensión de un plano es 2. Vean, ahí se ve, repito, no sé si alcance a verse, parece que no se alcanza a ver, pero en el GeoGebra hay una línea muy delgadita que es verde y representa que estoy viendo el plano de costado, de canto. Estoy viendo el plano, pero nada más estoy viendo una línea. Y la línea está, este vector es el vector n, este es el normal. Efectivamente tiene que ser ortogonal al plano. Si yo giro un poco, observo que en el plano que pasa por el origen están todos los cuatro vectores. Los cuatro vectores, vamos a decirlo así, reposan en el plano que pasa por el origen. Ahí están los cuatro vectores que estoy usando. El vector n no lo estoy usando para generar el plano. Vean, aquí lo quito y quito la recta. Ya quité el vector n. Y entonces nada más me fijo en los otros cuatro vectores. Ahí están. Y los cuatro están sobre el plano. Si yo oculto dos de ellos, entonces tendría dos generadores. Esos dos son los dos generadores que surgieron al despejar Y. Si yo pongo estos dos y oculto los otros dos generadores, entonces ahí tendría los dos generadores que surgieron al despejar X. Pero si se fijan, es exactamente el mismo plano. Nada más que estoy representándolo con dos distintos valores. Ahora bien, si yo pongo el punto ahora es el 0, 2.5 de 5 medios, 0. Vean, si yo pongo este punto va a estar en el plano. No en el plano que pasa por el origen, sino en el otro. Aquí está.
este punto es el 0, 2.5,0. Entonces, es exactamente lo mismo, nada más que en una representación distinta. Estos dos son otros dos generadores, o sea, un plano no solamente tiene dos generadores, puede tener cualquier pareja de generadores. Entonces yo tengo dos generadores aquí, en la otra representación tengo otros dos, y si hubiese despejado Z tendría dos generadores distintos. Y pasa por este punto, dependiendo la representación, es el punto por el cual va a pasar. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Entonces, estamos viendo ecuación del plano. Ya habíamos comentado cosas de la ecuación del plano, que es toda la parametrización. Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista cartesiano. Para tener la ecuación de un plano, en resumen, necesito un punto y un vector normal al plano. Si yo tengo el plano, también puedo encontrar el vector normal. O sea, el vector normal de este plano es el 1 menos 2, 3. Y hay ciertas propiedades que vamos a ver del plano de acuerdo al vector normal. Entonces, vamos a continuar con esto la próxima sesión. Entonces, ¿cuándo quedamos que el examen? Mañana, ¿verdad?